Ya estamos de regreso con más noticias para conversar sobre la actualidad internacional luego de que en una polémica sesión Luis Parra, diputado opositor y acusado de corrupción, fuera proclamado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sin embargo, Juan Guaidó, que iba a la reelección, acusó un verdadero golpe parlamentario. Para hablar de este tema ya nos acompaña acá en el estudio Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Jorge, gracias por estar acá. Davor, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero preguntarle, ¿es esto un golpe? ¿Usted lo ve de la misma manera en que lo ve Juan Guaidó? A Venezuela siempre nos entrega algunas sorpresas, especialmente cuando hay elecciones. Y esta aparentemente es una más, porque efectivamente la acción del gobierno es la que impide que efectivamente esta elección que se iba a llevar a cabo en la Asamblea Nacional se materializara de la manera que tenía que ser. Entonces, desde la perspectiva de cómo se captura el poder, sí podríamos hablar de un golpe parlamentario. Y Maduro, de paso, queda sin ningún adversario político dentro de la escena política de Venezuela. ¿Y este golpe estaría digitado por el presidente Nicolás Maduro? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque él manda a todas las instituciones, está por sobre todas las instituciones, no hay nadie que se lo oponga. El único símbolo que se le oponía era esta Asamblea Nacional, que ni siquiera es el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo lo tiene la Asamblea Constituyente. Entonces esto era un símbolo de la oposición, y ese símbolo de la oposición lo destruye o lo captura a partir de la acción que hace la policía, que deja entrar a algunos y no deja entrar a otros. ¿Y de qué va a depender de que Luis Parra tenga legitimidad como presidente del Parlamento? Bueno, ya se la dio Maduro, pero paralelamente se reúnen los 100 diputados opositores que quedaban y eligen a Juan Guaidó de nuevo. Entonces, el martes, cuando tengan que entrar de nuevo al edificio de la Asamblea Nacional, vamos a ver qué sucede. Luis Parra está bastante cuestionado, está bastante cuestionado por problemas de corrupción, por haberse pasado desde la oposición al estamento de Maduro. Entonces, tiene varios problemas Luis Parra como para ser legitimado casi internacionalmente como el presidente de la Asamblea Constitucional. Pero se ha remarcado mucho que él es antichavista. ¿Es tan así? ¿Es antichavista pero madurista? Es antichavista pero es madurista. Él es el que entrega un documento para blanquear los antecedentes de algunos empresarios amigos de Maduro. Entonces, también se junta con la denuncia que hace Elliot de Estados Unidos, dice, te pagaban $500.000 por el voto. Entonces, con los antecedentes de corrupción que tiene Parra, es muy fácil creer que efectivamente ya se vendió o se pasó al lado de Maduro. ¿Y cuál fue el tránsito que hizo Luis Parra para ser primero antichavista y ahora madurista? Bueno, a Parra lo han sacado de todos los partidos. Estuvo en varios partidos de la oposición, lo corrieron de varios partidos de la oposición. Y hoy día es probable que haya cedido a la presión de Maduro y a la presión del gobierno de Maduro, que no es poca. Fíjese que de 112 votos que obtuvo Guaidó en la elección anterior, hoy día obtiene 100. Y curiosamente hay 12 parlamentarios que son los que firman estas cartas para blanquear los antecedentes de algunos empresarios amigos de Maduro. Entonces, esos 12, sin duda, que se salieron del grupo en que estaban en la oposición y se pasaron al lado del gobierno. Uno de esos es Parra. Y hoy día el Parlamento, tal como está conformado, más allá de este hecho puntual sucedido el fin de semana, ¿representa la diversidad de lo que es la política en Venezuela hoy día? La política en Venezuela es tan difícil medirla, es tan difícil pensar cuánto hay a cada lado porque no hay números oficiales, no hay datos oficiales. Las elecciones, no nos olvidemos que la elección de 2018, donde sale Maduro, está absolutamente cuestionada en términos de número y en términos de corrupción. Lo que sí está claro es que Guaidó tiene 100 parlamentarios de apoyo y Parra tiene 80 o 60. Entonces, porque 80 es el número para ser validado constitucionalmente, tiene 60. Entonces, es muy difícil decir si efectivamente es esto el espejo de lo que está pasando en Venezuela. No olvidemos que Maduro ejerce el control absoluto de todo. Por lo tanto, más allá de los números más o números menos, Maduro tiene el control absoluto de lo que está pasando en la política. ¿Y Juan Guaidó no logró de alguna manera horadar el poder de Nicolás Maduro en este año? A eso digamos. Juan Guaidó no es el mismo que asumió en enero del 2019. Ya ha ido perdiendo la posibilidad de efectivamente convocar a estas grandes masas que salían. El escenario estratégico en América Latina también cambió. Curiosamente, todos los países que apoyaban a Guaidó fuertemente hoy día están con problemas internos. Por lo tanto, Venezuela pasó a ser un problema secundario dentro de su agenda, desde el mismo caso de Chile. Estados Unidos, por su parte, que era el que ponía la fuerza y probablemente ponía la plata para poder mover esta oposición, hoy día está con el problema de Irán,
que Irán es un asociado de Venezuela. Entonces, todo es muy curioso lo que está pasando. Y tenemos que dejar pasar unas horas para ver cómo se empieza a resolver esto, particularmente el martes, cuando sea el día de la toma de posesión de la Asamblea Nacional. ¿Y qué país aliado le va quedando a Juan Guaidó? Porque un aliado estratégico fue Colombia y fue Chile. El presidente Piñera, recordemos, viajó en el verano pasado a apoyar a Juan Guaidó, estuvieron en la frontera entregando ayuda humanitaria. Sí. Todavía el Grupo de Lima asumió el apoyo a Juan Guaidó. Lo dio, lo declaró. Almagro en la OEA también declaró el apoyo a Juan Guaidó. Por lo tanto, esta fuerza política de respaldo a Juan Guaidó todavía está. Estados Unidos le dio su apoyo. Sin embargo, Rusia dice, no, las elecciones fueron válidas. Entonces, se empieza a generar un escenario muy curioso en esta parte del mundo. Los países que apoyaban muy fuertemente son absolutamente declarativos hoy día. Estados Unidos, que podría haber hecho algo, lo está haciendo en Irán, no lo está haciendo acá. Y hay un actor que no estaba, que era Rusia. Porque Rusia, si bien es cierto, es el apoyo que tiene Maduro, no había hecho declaraciones que tuvieran que ver con la situación política interna. Pero hoy día sí la hizo. Entonces hay un actor nuevo. ¿Y hoy día, Jorge, la voz de Chile influye en algo con el nivel de problemas internos que tiene nuestro país? Más allá de la declaración, no creo que Maduro está muy preocupado de lo que diga Chile, ni siquiera la OEA, ni siquiera el Grupo de Lima, porque cada uno tiene problemas internos tan fuertes que le bajan el peso a las declaraciones que puede hacer. Cuando nosotros tenemos el frente interno, por decirlo de alguna manera, tranquilo, el país va avanzando, el país demuestra números positivos, las declaraciones tienen más peso que si estamos en una crisis como la que tenemos. Ya. ¿Y hoy día qué sostiene a Nicolás Maduro? Estuvo bastante acorralado en algún minuto, en marzo, en abril del año 2019, pero luego reflotó, salió a flote. Maduro tiene el sustento de las Fuerzas Armadas, sin ninguna duda, pero además de las Fuerzas Armadas, tiene un grupo particular, específico, que es el que está a cargo de su seguridad, que son cubanos. Tiene los narcos, tiene el arco del oro o el arco minero, que también son grupos armados. Tiene los camisas rojas, que son estos grupos civiles que se preocupan de la tranquilidad. Y no perdamos de vista, a propósito de Irán, no perdamos de vista que Hezbollah está en Isla Margarita. Entonces, tiene muchas armas, tiene muchos grupos que lo están apoyando y él se siente absolutamente protegido por eso, porque no va a haber una operación como la que hizo Estados Unidos en Panamá, por la cantidad de armas y por la cantidad de grupos armados que están en la defensa de Maduro. Entonces, de entrar a Estados Unidos, que es lo único que lo puede hacer, de entrar a Estados Unidos a hacer una acción militar de esa magnitud, es imposible pensarlo. Claro, nosotros no estamos en Venezuela, pero ¿la oposición tendrá alguna presencia más allá de lo que uno puede ver con Juan Guaidó en las calles o como líder internacional? A mí me da la idea que son cosas declarativas, a mí me da la idea que Juan Guaidó va a ser la fuerza necesaria, yo creo que va a entrar a la Asamblea Nacional. Sin embargo, es una figura decorativa, es un símbolo de lo que se podría llamar democracia en Venezuela, pero no es mucho más que eso. ¿Y qué mantiene a Nicolás Maduro sostenido bien arriba y cómo se conecta con la gente? Porque hemos visto las imágenes durante las últimas semanas y ya no queda ni siquiera petróleo en las bencineras de Venezuela. No queda petróleo en las bencineras y las reservas de petróleo están entregadas a China y a Rusia, que son sus grandes acreedores. Por lo tanto, a mí me da la idea, viendo el panorama estratégico, las medidas que está tomando Estados Unidos y el mundo en general contra Maduro en algún instante tienen que empezar a hacer efecto. Los aliados, los asociados de Maduro ya no tienen las cuentas corrientes que tenían, ya no pueden disponer de las cuentas corrientes que tenían. China no se va a inmolar por Venezuela porque China tiene la necesidad de asegurarse el petróleo, que lo tiene adquirido como por los préstamos que le ha hecho. Rusia no se va a inmolar por Venezuela. Sin embargo, siempre queda la posibilidad de que transformen a Venezuela en una nueva Cuba. Siempre está esa posibilidad. Hoy día el adversario internacional, político de Estados Unidos es Irán. No nos olvidemos que Maduro, cuando era canciller de Chávez, es el que firmó acuerdos, particularmente con este general que acaba de morir, Soleimani. Firmó los acuerdos con él. Por lo tanto, Irán es un aliado bien especial, bien específico de Maduro. Entonces, todos estos estados que efectivamente son, comillas, adversarios de Estados Unidos, son aliados de Maduro y son los que lo sostienen, porque necesitan sostenerlo.
Cuba ya no tiene la fuerza, ya no tiene la potencia, es un símbolo que va en decadencia, pero Maduro todavía está sostenido. Por lo tanto, estos grandes, comillas, adversarios de Estados Unidos son los que sostienen a Maduro. ¿Qué rol juega en esta etapa Argentina, que ha elegido un presidente más afín a Nicolás Maduro? En algún minuto fue un soporte importante con Hugo Chávez, con Maduro también. Sí, pero no perdamos de vista que Argentina y México también dijeron que el proceso que se había dado no era el más delicado ni el mejor, sino que también hicieron una crítica, aun cuando no fue tan fuerte como el Grupo de Lima, como la OEA, pero también le hicieron una crítica a Maduro por el proceso que llevó adelante. Jorge, respecto al otro conflicto internacional que está sacudiendo al mundo, que es Irán con Estados Unidos, ¿los hechos que se han desencadenado después del asesinato de este general iraní van de acuerdo a lo esperado o ha habido sorpresas? No, yo creo que no hay sorpresas. Yo creo que Irán en algún instante va a tomar alguna represalia. Lo que hizo Al-Shabaab en Kenia no me termina de convencer que sea parte del plan de Irán, sino que fue una acción particular de un grupo asociado a Irán. Por lo tanto, tenemos que esperar, tenemos que darle tiempo a que termine el funeral de Soleimani y ver qué es lo que va a hacer Irán. Ha sido una muestra de poderío importante hacia el funeral. Es una muestra enorme, pero no perdamos de vista que Estados Unidos es el 25% del mundo. Entonces, sí, efectivamente, Irán es una gran potencia regional. Irán va a alcanzar en algún minuto este desarrollo nuclear que quiere lograr para ser efectivamente una amenaza. Irán se va a potenciar desde la perspectiva del arco chiita, que es el mismo Irán, el norte de Irak, Siria y Hezbollah. Ese arco chiita lo va a potenciar, lo va a dominar, pero no estoy muy convencido de que haga una acción en gran escala que signifique una represalia de la magnitud que le está ofreciendo Trump y particularmente de Israel, que no ha dicho nada todavía. Pero el principal adversario que tiene Irán es Israel, no Estados Unidos. ¿Y usted cree que, tal como conocemos los antecedentes, hoy día Donald Trump se puede inhibir de hacer o de ejecutar alguna acción porque tiene dividida la política norteamericana? Sí. Muchos han dicho, oye, nos llevó a un conflicto gratis. Sí. La política norteamericana es tan especial. Las críticas a Trump han sido críticas, sí, efectivamente, pero no tan violentas ni tan fuertes como pudieron haber sido. Joe Biden fue tibio. Exactamente. Sí. No son tan fuertes porque efectivamente es el presidente el que tiene el manejo exclusivo de las relaciones exteriores. No es el único que ha declarado una guerra o que ha incitado una guerra para lograr su reelección. Pero Trump es tan impredecible que es posible que esta reacción tan brutal que está ofreciendo la cumpla. Ya le perdió el respeto a Irán y le perdió el miedo a Irán. Cuando se retiró del pacto, del tratado con Irán, del pacto nuclear con Irán, todo el mundo dijo que algo va a suceder, no pasó nada. Las medidas las había tomado efectivamente antes con sus agentes de inteligencia. Hoy día tomó la decisión de matar al segundo hombre de Irán, sí, pero en Irak. ¿Qué es lo que estaba haciendo en Irak? Por lo tanto, eso es su defensa. Paralelamente, este general que estaba pero estaba en Irak junto con el ataque que se estaba haciendo a la embajada de Estados Unidos. Entonces, ¿qué estaba haciendo este señor ahí? Y además iba con el jefe de Hezbollah en Irak, que también murió con él. Entonces, el movimiento que había ahí y el ataque que hace Trump, que ordena Trump, tiene la justificación de este señor efectivamente sí era un adversario nuestro. No lo mató en Irán, lo mató en Irak. O sea, no hubo una invasión del espacio territorial de Irán. Jorge, ¿y qué debe hacer América Latina ante este conflicto? Nos han escuchado las voces de los presidentes de este lado del mundo, escuchamos a los de las principales potencias, pero ¿hay que hacer algo o hay que tomar palco y mirar cómo se ejecutan los misiles? El mundo internacional está tan interrelacionado hoy día, esta globalización nos lleva a estar tan compenetrados unos con otros que no estamos nunca ajenos a todo esto que está pasando en el mundo. A nosotros ya se nos disparó el dólar, se nos subió el precio del petróleo, la benzina. Siempre nos vamos a ver afectados. Sin embargo, mezclarse, imbuirse en un conflicto de esta naturaleza en países que están tan alejados de la zona de conflicto es traer el conflicto hacia una zona donde no lo queremos. No nos olvidemos que en la triple frontera y que en Venezuela Hezbollah está aquí y Hezbollah es aliado de Irán. Entonces, ¿para qué nos vamos a activar? Dejémonos tranquilos, miremos esto, tomemos las medidas que tengamos que tomar, pero mezclarse en un conflicto de esta magnitud, la verdad es que no nos hace ningún favor. Y hay que ser cautos también frente a la decisión de Irán de comenzar a refinar uranio para ejecutar o fabricar nuevamente armas nucleares. Pero les queda mucho tiempo para eso. Eso no es de un día para otro. No es de un día para otro. Les queda mucho tiempo para eso
y el objetivo de ese enriquecimiento del uranio y la construcción probable de un arma nuclear va a ser Israel, porque así lo tiene declarado Irán. Entonces, el que va a solucionar, comillas, ese problema va a ser Israel, que tiene sí armas nucleares, que no está en el pacto de no proliferación nuclear, que es una potencia militar en la zona y que efectivamente reconoce que su adversario principal es Irán. Claro, y no sabemos nosotros si Irán tiene desde antes armas nucleares o las va a comenzar a fabricar ahora, porque todos dicen no tengo nada, pero... Claro, aparentemente no las tiene. La Comisión de Energía Atómica de la ONU efectivamente hizo las revisiones y no tienen armas nucleares, pero sí tienen un avanzado estado de su desarrollo nuclear. Entonces, ese avanzado estado del desarrollo nuclear lo puede llevar en algún instante a alcanzar la construcción de una arma nuclear, pero no es un proceso muy corto. Usted dice que una vez terminado el funeral del general vamos a tener novedades. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Sí. Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias a ti.